Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes, que me han invitado en un día caluroso de verano ya casi, sobre la situación actual, la crisis. La podríamos titular de muchas maneras. ¿Por qué los recortes? ¿Quién se beneficia de los recortes? ¿Por qué esa situación? Vamos entonces a ver qué está ocurriendo hoy en España, también en Europa, y por qué está ocurriendo. La primera diapositiva. Si miramos ahora la primera diapositiva, verán por qué esa crisis. O sea, hoy es una situación que nos encontramos sin precedentes desde hace mucho tiempo, en el que qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Recortes constantemente, una característica de nuestro tiempo. Pues miren ustedes, ¿qué dicen las voces de la estructura poder de Europa y de España? Lo que podríamos llamar, utilizando la terminología anglosajona, el establishment. Pues miren ustedes, el señor Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, que en una entrevista reciente en el Wall Street Journal dice que el modelo social europeo es insostenible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el estado de bienestar no se puede pagar. La canciller Angela Merkel, una persona de una enorme influencia hoy en la política europea. La crisis del euro, dice ella, está causada por una falta de disciplina fiscal de varios países de los cuales los dirigentes actuaron irresponsablemente. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo, con la terminología característica, pues de que algunos países, y está pensando de nosotros entre ellos, no han tenido la disciplina fiscal, que han gastado mucho de lo que tenemos. Lo mismo que dice el señor Rajoy. En una declaración reciente dice que nos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Hasta que esto se corrija, no podremos salir de la crisis. Hay que ajuntarse los cinturones. Ustedes lo han oído esto miles y miles de veces a través de los medios de información, que también son de persuasión, intentan dar ese mensaje. Veamos qué está ocurriendo. Analicemos qué está ocurriendo en nuestro país. Pues miren ustedes, disminución de los salarios, aumento del paro, descenso de la ocupación, dilución de la protección social, reducción del gasto público social, la privatización de las transferencias y los servicios del estado de bienestar, reducción de los derechos laborales y sociales, reducción y privatización de las pensiones públicas, debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. Esto es lo que está ocurriendo. La evidencia empírica que apoya esta interpretación de la realidad es abrumadora. Prácticamente nadie puede negar que esto está ocurriendo hoy en España. Veamos ahora las causas reales. ¿Por qué? Y vamos a analizar en primer lugar quiénes son los países que están en una situación más delicada y peor. Pues miren ustedes, son los países que en la terminología anglosajona se llaman PIGS, que es Portugal, Grecia, España, Irlanda. ¿Qué tienen en común esos países? Bueno, Grecia, Portugal, España son países mediterráneos y podría decirse que puede que sea el clima. Bueno, pero Irlanda llueve mucho, no puede decirse que sea esto. ¿Qué tienen en común estos países? Pues miren ustedes, todos ellos han sido gobernados por dictaduras de ultraderecha, recuerden, el fascismo en España, Grecia, la dictadura de los coroneles, Portugal, una dictadura semejante a la española. Es cierto, Irlanda no tuvo una dictadura, pero un gobierno autoritario de ultraderecha por muchos años ligado a la Iglesia Católica. Todos estos países han estado gobernados desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80 por fuerzas ultraconservadoras, la ultraderecha. ¿Qué le pasa a un país cuando está gobernado por la ultraderecha por mucho tiempo? Además, por cierto, eran dictaduras altamente represivas. Es importante que esto también se sepa. Pues miren ustedes, consecuencia de esta realidad es que estos países tienen el número de policías por 10.000 habitantes mayor de la Unión Europea de los 15. Eran el estado en que el orden exigía una represión. Y es también estos países que tienen el menor porcentaje de la población adulta trabajando en su estado de bienestar. Tienen también las mayores desigualdades de la Unión Europea. Veamos ahora los datos. ¿Qué pasa a un país cuando está gobernado por la ultraderecha durante mucho tiempo? ¿Qué pasa? Pues son estados pobres. ¿Qué quiere decir esto? Pero los ingresos al Estado, con porcentaje del PIB, son muy bajos.
los últimos años, los últimos datos del año disponible. Miren ustedes, los ingresos al Estado, lo que el Estado ingresa de los impuestos, de las tasas, etc., en la Unión Europea los 15, que es el grupo de países más ricos de la Unión Europea, a la cual pertenecemos España, es el 44%. En España era el 34%, en realidad ha bajado el 30%. Grecia, 37%. Portugal, 39%. Irlanda, 34%. Suecia, el otro polo en el norte de Europa, donde las fuerzas progresistas han gobernado por mayor tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, fíjense ustedes, 54%. Estamos a la cola. Somos el Estado, y Estado quiere decir no solo el Estado central, pero también el autonómico, y aquí en Cataluña, la Generalitat de Cataluña. O sea que en este aspecto son estados muy pobres, ingresan muy poco. Y además tienen muy poca conciencia social. ¿Qué quiere decir eso? Pues que su estado de bienestar, ¿y qué quiere decir el estado de bienestar? Pues las pensiones, la sanidad pública, la educación pública, los servicios públicos, las escuelas de infancia públicas, los servicios domiciliarios públicos, la vivienda pública, todo ese enorme capítulo que es esencial para explicar la calidad de vida de la ciudadanía, pues nos gastamos muy poco. Miren ustedes, en la Unión Europea los 15, el promedio, 27% del Producto Interno Bruto, es lo que nos gastamos. Es Cataluña 19, España 22, Grecia 26, Portugal 24, Irlanda 22. Suecia casi el 30%. Ven ustedes, España y Cataluña estamos a la cola de la Europa social. Es fundamental que esto se entienda. Verán siempre, la nota a pie de página es bastante semejante en todas estas diapositivas. Los porcentajes de gasto social de Cataluña y de España son los más bajos de la Unión Europea de los 15. Cataluña, naturalmente, como parte de España. Bien, continuemos entonces. Veamos ahora otro indicador. Son estados con pocos ingresos, con poca conciencia social y muy poco desarrollados. Trabajadores públicos con porcentaje de la población adulta y que la mayoría de este personal trabaja en los servicios públicos del Estado de Bienestar. Toda la gente que trabaja y está financiada con fondos públicos. Pues bueno, ustedes, en la Unión Europea los 15, el promedio son 15% de las personas adultas trabajan en los servicios públicos, de los cuales la mayoría son los servicios públicos del Estado de Bienestar. Bien, España, 10%. Suecia, 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 4 suecos trabaja en los servicios públicos del Estado de Bienestar. Sanidad, educación, servicios sociales, escuela de infancia, etcétera, etcétera. En España no llegamos ni... es 1 de cada 10 y en Cataluña 1 de cada 10 y en Cataluña no llegamos ni siquiera a esto. Bueno, esto ya les da inmediatamente esa imagen que se está promoviendo de que el Estado español está hipertrofiado y que está agotando la economía porque está tan pesado que no deja levantar, es totalmente erróneo, es totalmente falso, no es cierto. Si tenemos un Estado muy poco desarrollado, cuando se dice que hay demasiada gente absorbida en el sector público, es una nota frívola, motivada ideológicamente, porque la evidencia científica muestra, ustedes ven, 1 de cada 10, en Suecia 1 de cada 4 trabajan en los servicios públicos. Pueden ustedes ver que la evidencia muestra que tenemos un Estado pobre, y recuerden que el Estado incluye las comunidades autonómicas, pobre, con poca sensibilidad social y con poco desarrollo en cuanto a empleo. Bien, miremos ahí otro factor muy importante, en el que la distribución de las rentas está muy sesgada en contra de las rentas del trabajo, favoreciendo las rentas del capital. Miren ustedes, aquí ven cómo las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total ha ido bajando en el total de la Unión Europea a los 15. A partir de la integración de España en la Comunidad Europea y en la Eurozona, esto ocurre, por cierto, en todos los países de la Eurozona, me referiré a ello más tarde. Pero fíjense que en España la disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de todas las rentas es todavía más acentuada, esta nota. Esto es un problema, esto es una situación de una enorme importancia que apenas sale en los medios de información. ¿Por qué? Porque esta disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas globales
implica que hay un problema de demanda. La ciudadanía tiene menor capacidad de adquisición y ese es el enorme problema de la demanda. Por otra parte, el hecho que las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas globales vayan bajando quiere decir que las rentas del capital van subiendo. Y ha habido un enorme incremento de las rentas del capital, al cual haré referencia más tarde. Y esa concentración de las rentas en el capital implica que configura las políticas de inversiones del país. Si ustedes tienen mucho dinero, es probable que no inviertan en lo que se llama economía productiva para producir bicicletas, por ejemplo, porque esa demanda está limitada, porque la gente no tiene tanto dinero como tenía antes y se endeuda muchísimo. ¿Dónde va a invertir? En las actividades de alta especulación, como las inmobiliarias, que tienen una rentabilidad alta. Y ese es el origen de los problemas que tenemos. El problema económico es falta de demanda, porque la masa salarial y las rentas del trabajo van bajando. Y por otra parte, el problema financiero es la falta de crédito debido a la inestabilidad financiera creada por estos comportamientos especulativos del capital financiero. Esa es la realidad y que se está basada en una enorme redistribución de las rentas a favor del capital a costa del trabajo. Pero continuemos con esa situación. Analicemos, decía, son estados pobres, con escasa conciencia social, con muy poco desarrollo, pero también muy poco redistributivos. El Estado, tanto el central como el autonómico, coge fondos de unos grupos sociales y los pasa a otros grupos sociales. Esta es lo que ocurre en el desarrollo de las políticas fiscales con las políticas sociales. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues miren ustedes, veamos qué pasaría en España y en Cataluña si no hubiera un estado de bienestar. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no interviniera. Pues miren ustedes, el 24% de la ciudadanía serían pobres. Viene el Estado y pues hace transferencias a la ciudadanía, coge impuestos ligeramente progresivos, los impuestos a la renta, y a la gente más pudiente paga algo más que la que tiene menos recursos, y esa transferencia se hace a través de pensiones, a través de ayudas a la familia, redistribuye. Bien, ¿cuánta gente, el porcentaje de la ciudadanía que serían pobres en España y en Cataluña como parte de ella, cómo esa disminución ocurre, bueno, de 24 a 20. 4 puntos. Bueno, el redistributivo. Pero veamos el resto de la Unión Europea a los 15. Miren ustedes, en la Unión Europea a los 15 se pasa de 25 a 16. Oiga, eso es doble. Y Suecia, de 27 a 13, casi 3 veces más. Ven ustedes que es muy poco redistributivo. Y fíjense, España y Cataluña son los países con mayor tasa de pobreza después de transferencias sociales y con una tasa de reducción de la pobreza menor que en el resto de la Unión Europea a los 15. O sea, España, de la cual parte es Cataluña, donde ahora estoy hablando, son estados, tanto el Estado central como la Generalitat, tienen muy poco impacto redistributivo. Y esto es lo que pasa en un país cuando las derechas, y aquí nos han gobernado por mucho tiempo las ultraderechas, y luego, cuando hubo la transición, las fuerzas conservadoras continúan siendo muy dominantes sobre el aparato del Estado, y lo mismo ocurrió aquí en la Generalitat de Cataluña, pueden ustedes ver cómo es poco redistributivo comparado con él. Entonces, cuando esas fuerzas económicas, financieras, que tienen una enorme influencia política, dominan las políticas públicas, se crea esa situación. Estados pobres, con poca conciencia social, poco redistributivos. Y usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la crisis? Bueno, ya se lo he explicado. O sea, la distribución de la renta ha tenido un enorme impacto en la crisis económica y financiera. Pero continuemos ahí. Veamos, digo que los ingresos al Estado son muy limitados. ¿Por qué? Y ahí tenemos que ver quién paga impuestos en este país, el tema que realmente se discute en los medios. Vamos a ver. Le decía antes, esta es la misma diapositiva puesta en horizontal, de que los ingresos al Estado en España son muy bajos. Eran en el 2009 34% del PIB.
La Unión Europea, 44%, Suecia, 52%. Ahora es más bajo, les decía, 31, 30%. Bien. Veamos ahora qué es lo que paga un trabajador de la manufactura, que en cualquier país es el trabajador que está mejor remunerado. ¿Qué es lo que paga ese trabajador en cuanto a impuestos? Y comparémoslo con lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura de Suecia, que es el país que paga más impuestos. Si tomamos lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura de Suecia como punto de referencia, 100, esta cifra indica que el trabajador de la manufactura en España paga el 74% de lo que paga en impuestos el trabajador de la manufactura sueco. Por cierto, el promedio de la Unión Europea es 15%, el trabajador de la manufactura promedio de la Unión Europea es 15%, paga el 88%. ¿Sí? El 88%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que paga menos que el promedio, pero no mucho menos. O sea que ya en ese aspecto la mayoría de gente que estamos en nómina ya pagamos impuestos ligeramente menos que el promedio de la Unión Europea, pero no es mucho menos. Pero veamos ahora la gente que deriva sus ingresos de las rentas del capital, lo que a nivel de calle llamamos los súper ricos. Vamos a ver ahí qué es lo que paga. Si lo que paga en impuestos el súper rico en Suecia es 100, veamos entonces qué paga el súper rico aquí en España. El 20% de lo que paga el súper rico en Suecia. Nominalmente, porque en realidad paga menos, un 10%. En Europa es el 60%. Es ahí el grupo clave, el grupo para utilizar la terminología del Wall Street Occupy Movement de Estados Unidos, el 1% tiene un enorme poder sobre el Estado que implica que las políticas fiscales les han favorecido mucho a estos grupos. Incluso legalmente, ya si incluimos entonces fraude fiscal, esto todavía se multiplica más. Y es ahí el tema clave. Que hay un grupo minoritario en este país de un enorme poder financiero, económico y también político y también mediático que no está contribuyendo lo que debiera en comparación con el ciudadano normal y corriente. Este es el punto clave. Y claro, estos grupos son sumamente poderosos, lo que les decía a ustedes, han estado influenciando el Estado desde la Guerra Civil y han tenido un enorme impacto en la naturaleza de esos estados. Bien, y es ahí porque son estados sociales tan débiles. La dictadura fue un elemento clave, pero también la manera como se diseñó el euro, que es un tema clave. Que el euro se estableció a costa de debilitar el estado de bienestar, ya muy poco financiado. Y voy a explicar cómo ello tomó lugar. Pero miremos en primer lugar el impacto de esa integración. Miren ustedes, muere el dictador en el año 1965 y en aquel momento el Estado español se gastaba en su estado de bienestar el 14% del Producto Interno Bruto. Claro que en los países que más tarde formarían parte de la Unión Europea, los 15, el gasto era el 22%. Bueno, aquí vemos unos 8 de diferencia. Bien. Me estoy refiriendo a 14% del PIB y 22% del PIB. Bien, viene la democracia y a pesar de sus enormes limitaciones, que lo son, nuestra democracia es muy, muy incompleta, así todo permite la expresión de los deseos populares y para la gente normal y corriente el estado de bienestar es un elemento clave. Lo que a la gente le importa, a la gente normal y corriente, aquello que le importa son las escuelas donde ven a sus hijos, las posibilidades de trabajo para la gente joven, las pensiones de los ancianos, la vivienda. Esto es lo que importa más a la gente. Bien, y presionan, y va subiendo. Mira, ya pasa de 14 a 24 en el año 1993. Bravo, un aplauso. Claro que Europa también sube, de 22 a 28. Pero fíjense que ya se ha recortado eso a la mitad. ¿Qué pasa en el 1993? Recuerdan ustedes, el PSOE pierde mayoría y cuando se creía que se iba a aliar con Izquierda Unida, ¡pam!, y se alía con Convergencia y Unió, que es una federación de un partido cristiano-demócrata y un partido liberal.
es las fuerzas conservadoras en Cataluña. ¿Y qué pasa? Pues se decide que España tiene que integrarse en la eurozona. Y para ello tiene que bajar el déficit, que es un 6% del PIB. Me parece una cosa muy lógica. Entonces, bien, se tiene que bajar, como dice el Tratado de Maastricht, a menos de un 3% del PIB. Pero ¿cómo se hace? Ahí es un punto clave. ¿Cómo se puede bajar el déficit público de un Estado? Hay tres maneras. O subiendo los impuestos, o creciendo la economía, o recortando el gasto público. Y en España, siempre que tiene que hacerse esa selección, se escoge recortar el gasto público y muy en particular el social, que afecta a las clases populares, porque este es el estado de bienestar. Esto es sí lo que pasó entonces y lo que está pasando ahora. Miren ustedes, claro, se recorta y baja, o sea que en ese aspecto el porcentaje de gasto público social pasa de 24 a 21 cuando se inicia la crisis. En Europa baja, pero muy poco, pero aquí baja y mucho. No sé si me estoy explicando bien, espero que sí, pero el mensaje está claro, que ahí se hizo unos recortes muy sustanciales para poder alcanzar los niveles que permitía el Tratado de Maastricht, 3%, pero se hizo no subiendo los impuestos o estimulando el crecimiento económico, sino recortando, recortando y recortando. Ha sido lo tradicional, que quiere decir el enorme poder de clase de aquellos que tienen tanto poder financiero y económico, y eso se afecta en cuanto a esa situación. Disculpen que, como siempre, me olvidé. Bien. Entonces, esta es la situación en la que es fundamental que entendamos que esa integración en el euro se hizo a costa del estado de bienestar. Fíjense, y hay un dato que lo presenta muy claramente. Vean ustedes aquí la diferencia, este gráfico implica la evolución del déficit de gasto público social entre España y el promedio de la Unión Europea, los 15. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Aquí ven ustedes un número, 1.793 unidades de poder de compra. ¿Qué quiere decir eso? Pues miren ustedes que es euros estandarizados para homologar la capacidad de compra. Un dólar compra menos cosas en Alemania que no en España, porque el estándar de vida es más alto en Alemania. Ahí que los alemanes vienen aquí y compran todo media España fácilmente. Estoy naturalmente bromeando, pero sí que pueden comprar muchísimo que cuando los españoles vamos a Alemania apenas podemos alcanzar a comprar tantas cosas. Bien, entonces si quieren comparar países, tienen que estandarizar la capacidad adquisitiva de aquel dólar, y eso es lo que se llama el euro estandarizado. Bueno, no se preocupen mucho, es una cifra, pero fíjense, lo que es importante es que 1.793 es la diferencia entre lo que España se gastaba en su estado de bienestar y lo que se gastaba el promedio de la Unión Europea a los 15. Y como es que nos gastamos menos, pues fíjense, era 1.793 euros estandarizados, que no son euros, pero se aproximan. Bien, vean ustedes que ese déficit social va aumentando, 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 aumentando. Se hace ya más horizontal, y luego viene el gobierno Zapatero, que por regla general, no siempre, las izquierdas tienen mayor sensibilidad social y hacen un gasto social mayor, y ven ustedes que va bajando. Pero fíjense que cuando comienza la crisis, en el año 2007, todavía el déficit que España tenía, déficit de gasto público social, con lo cual pagábamos las pensiones, los hospitales, los centros de salud, las escuelas de infancia, etc. Todo eso, todavía ese déficit de España versus el promedio de la Unión Europea era mayor que el que había al principio cuando estábamos entrando en el euro. Esto quiere decir que el euro se estableció a costa del estado de bienestar y, por lo tanto, a costa de las clases populares, que son las que se benefician más de ese estado de bienestar. Y esto ustedes nunca lo han leído en los medios de mayor difusión de este país. El euro se hizo a costa de los sacrificios de las clases populares. Bien, veamos ahora qué pasa
2007, la crisis. ¿Qué pasa ahí? Recuerdan ustedes que antes de la crisis había esa imagen tan eufórica, complaciente, de que España iba muy bien. El presidente Aznar lo dijo muy claramente, España va bien. Y aquí en Cataluña se decía, y aquí incluso va mejor, aquí incluso va mejor. Bien, esa imagen de hipertrofia en la que la economía iba creciendo mucho, una economía con elementos de barro, porque era basado en actividades especulativas. Pero bien, y es en ese momento de euforia cuando sale ese mensaje que hay que bajar impuestos. Recuerden ustedes que el presidente Zapatero en una intervención dijo que bajar de impuestos es ser de izquierdas. Pues mire usted, fue muy de izquierdas porque bajó mucho los impuestos. Bien, pero claro, cuando se baja impuestos, esto quiere decir que se crea un agujero en los ingresos al Estado, no hay otra manera. Y ese agujero se notó en el 2007, cuando comienza la crisis, entonces aparece un enorme déficit y que, miren ustedes, según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, el Servicio de Estudios y Estadísticas Fiscales, resulta que del 2007 a 2008 los ingresos caen 27.223 millones, debidos a la reforma tributaria del 2006. Les hago un calendario. En el 2005 el presidente Zapatero dice que bajar de impuestos es de izquierdas, en 2006 se hace una reforma fiscal que baja mucho los impuestos y el 2007-2008 aparece ese agujero, que es nada menos de 27.223. O sea, no, fue la crisis. No, la crisis fue un elemento, pero no muy importante en aquel momento. Fíjense que, según las cifras del propio ministerio, 72% de esos 27.223 millones, que no es calderilla, es mucho dinero, se debía a los recortes de impuestos de la reforma de 2006 y el 28% de crecimiento de la actividad económica. Esto es fundamental que se entienda. Esa baja de impuestos tuvo un coste. Bien, entonces, y por cierto, mire, ¿de dónde viene esa baja de impuestos? 39 de impuestos sobre la capital y 11 sobre la renta del personal de las rentas altas. Bien, veamos entonces, y ahí comienzan los recortes. Se crea un déficit elevado, acentuado por el decrecimiento económico, pero también por aquellos recortes de los impuestos, y miren ustedes, se va creando un agujero que hay que rellenarlo, los recortes. Pero vamos a ver, miren ustedes, ¿por qué estos recortes? Y permítanme ahí, yo soy una persona muy de datos, miren ustedes, el presidente Zapatero congela las pensiones para intentar conseguir 1.200 millones de euros. Bien, para rellenar ese agujero que se llama el déficit público. Oiga, ¿y por qué hace usted esto? ¿Por qué no mantiene usted el impuesto de patrimonio que lo anuló? Con ello consigue mucho más, 2.100 millones de euros. ¿O por qué no anula la rebajada de impuestos de sucesiones? Con lo cual hubiera conseguido 2.552 millones. Fíjense que no estoy hablando ni siquiera de aumentar los impuestos, estoy hablando de eliminar la rebajada de impuestos. ¿Y por qué? Habría conseguido 2.552 millones en el caso de anular las rebajas de impuestos de sucesiones. Y lo mismo aquí en Cataluña. ¿Y por qué no revierte usted la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120 euros al año, con lo cual consigue usted 2.500 millones? Oiga, cuando se dice no hay alternativas, claro que sí hay alternativas. Hemos escrito un libro, Juan Torres y Alberto Garzón, que detalla punto por cada recorte, podría haberse hecho otra cosa. Nunca se acepten esa imagen que ha sido tan dominante, casi asfixiante, de que no hay alternativas. No es cierto, hay alternativas. Otro ejemplo, el señor Rajoy recorta 6.000 millones de euros del gasto sanitario. Es un ataque frontal al Servicio Nacional de Salud. Oiga, ¿por qué hace usted eso? ¿Por qué no anula la bajada de impuestos de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 100 millones de euros al año, que representan solo el 0,12% de todas las empresas y que hubiera recogido 5.300 millones de euros? ¿Se dan cuenta? Claro que hay alternativas. Si contamos todos los recortes del Estado de Bienestar son 25.000 millones de euros. Oiga, ¿y por qué no corrige usted el fraude fiscal de las grandes fortunas de la banca y de las grandes empresas que representan el 71% de todo el fraude fiscal? Es decir, que con ese fraude, si usted corrige ese fraude fiscal, consigue 44.000 millones. Y lo mismo,
recortes en los servicios de ayuda a las personas con dependencia. Es que se ha llegado ya a un nivel de mezquindad. Esos servicios son de una enorme importancia para las familias. Hay que ayudar a las familias. Y se pasó una ley que estableció esos servicios. Y ahora se están recortando y recortando. El señor Rajoy, 600 millones de euros. Oiga, señor Rajoy, ¿por qué hace usted eso? ¿Por qué no reduce el subsidio del Estado a la Iglesia Católica para enseñar religión en las escuelas públicas? ¿O por qué no reduce la inversión en el campamento militar, como los famosos helicópteros Tigres, que nos costan 650 millones en esas inversiones? ¿Por qué no hace usted eso? O sea, que nunca se crean ustedes de que no hay alternativas. Otras medidas más recientes, incrementos del IVA, que en ese momento tiene un efecto regresivo porque afecta la capacidad adquisitiva de las clases populares. ¿Puede ustedes aumentar el impuesto de sociedades al 35% para empresas que ganen más de 1 millón de euros al año, con lo cual consigue 14.000 millones de euros? O destrucción de puestos de trabajo en los servicios públicos. ¿Por qué no establece impuestos a las transacciones financieras con 5.000 millones de euros? O las reducciones de los estados de bienestar gestionados por las comunidades autonómicas. ¿Por qué no reduce la economía sumergida en 10 puntos que originarán 38.500 millones de euros? Ven ustedes entonces, aquí también aplica lo mismo en cuanto a Cataluña. Las comunidades autonómicas tienen capacidad de generar recursos. Bien, es ahí que hay que desmistificar esa enorme ideología que se presenta como un lenguaje científico, diciendo que las ciencias económicas nos fuerzan a actuar de esta manera. Esto no es cierto. El contexto político es el determinante. Hay la voluntad, porque el hecho de que se recorten los intereses, que se recorten los servicios para las clases populares a costa de no afectar los intereses de los grupos pudientes, esto es una situación política que responde a los distintos grados de influencia que grupos y clases sociales tienen sobre los aparatos de Estado y sobre las políticas públicas. Bien, otro mito que se está presentando acá, que España nos gastamos por encima de nuestras posibilidades. Pero vamos a ver, qué evidencia tenemos para eso. España no es un país pobre. Su Producto Interno Bruto per cápita ya es el 94% de la Unión Europea a los 15. Oiga, no somos pobres. En cambio, el gasto público social por cápita no es el 94% de la Unión Europea a los 15, es el 74% del gasto social de la Unión Europea a los 15. Nos gastamos mucho menos de lo que nos corresponde por el nivel de riqueza que tenemos. Si en lugar de 74 fuera el 94%, España tendría 66.000 millones de euros más para financiar su subfinanciado Estado de Bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que estos fondos existen. Lo que pasa es que el Estado no los recoge. Lo mismo ocurre aquí en Cataluña. Bien. Esto es fundamental que se vaya entendiendo, o sea que en ese aspecto no es cierto que no hay otra alternativa, hay alternativas. Y no es que seamos pobres, el país no es pobre, lo que pasa es que el Estado es pobre, porque no se recogen dineros de aquellos grupos, como decía antes, que son muy prudentes y que no están contribuyendo como el resto de los ciudadanos. Bien, vamos ahora a hablar de Europa. Europa es parte del problema. Ahí la famosa Troika, que es el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, y detrás también está la estructura de poder, donde está el Consejo Europeo, que son los presidentes o jefes, presidentes de los distintos gobiernos, y dentro de ellos el gobierno alemán, que tiene una enorme influencia. Vamos ahora a establecer por qué se establece el euro. Una explicación que no aparece con gran frecuencia. Bueno, las causas son muchas, pero una muy importante es la reunificación de Alemania. Alemania, el muro de Berlín cae y las dos Alemanias quieren reunirse, lo cual es lógico, pero por otra parte asusta a los países democráticos en Europa, que han luchado dos veces, la Primera y Segunda Guerra Mundial, en contra de Alemania. O sea que se crea un cierto temor. Recuerden que el presidente Mitterrand de Francia, muy irónico, dijo que amaba tanto a Alemania que prefería tener dos que en lugar de una Alemania.
había una cierta inquietud. Entonces se pensó, y el presidente Mitterrand fue una de las mentes en ese grupo que dijo, bueno, hay que, o no podemos aislar a Alemania porque eso nos lleva a la Tercera Guerra Mundial. Entonces hay que integrarla dentro de Europa. ¿Y cómo se hace eso? Pues ven ustedes que en lugar del marco, su moneda, utilice el euro. Y el euro era un sistema de agarrar a Alemania a Europa. Bien, pero claro, Alemania pone una serie de condiciones. Y el poder financiero, la banca, y que su instrumento es el Bundesbank, que es su portavoz, es el Banco Central Alemán, y dice, un momento, sí, pero nosotros tenemos que dominar el gobierno del euro. ¿Y cómo? A través del Banco Central Europeo. Y establecen una institución que llaman Banco Central Europeo, que está bajo la enorme influencia del capital financiero alemán. Bien, y ahí sí que hay un elemento clave. La banca establece con prioridad el control de la inflación, porque la inflación es el enemigo número uno de la banca. Bien, pero vamos a ver ahí la estructura de ese sistema de gobierno. En primer lugar, el Banco Central Europeo no es un banco central, por mucho que se llame Banco Central Europeo. ¿Qué hace un banco central? ¿Qué hace el Federal Reserve Board en Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, o el Banco de Inglaterra, o incluso el Banco de España, cuando tenía nuestro propio banco? Pues imprime dinero y compra deuda pública. Y si los intereses de la deuda pública se disparan y son muy elevados, entonces viene ese Banco Central y compra deuda pública y los intereses bajan. En realidad no hay plena conciencia de que los intereses de la deuda pública están muy influenciados por el Banco Central. Ahora bien, nosotros no tenemos un Banco Central que nos proteja. El Estado español no tiene. ¿Qué hace el Banco Central? Imprime dinero, pero no compra deuda pública. Presta dinero a unos intereses muy bajos, de menos del 1%, y con ese dinero la banca privada, presta dinero a la banca privada a unos intereses bajísimos, y que con este dinero la banca privada va y compra deuda pública a unos intereses de 6, 7 y 12%, por ejemplo, en el caso de Grecia. Es un negocio redondo para la banca. Es una situación única. Y es ahí, el Banco Central no protege a los estados de la especulación financiera. Y los bancos deliberadamente crean, a través de las agencias de evaluación, crisis para que los intereses suban. Esa es la situación en la que nos encontramos. Bien. Y es ahí donde entonces el establishment europeo dice, oiga, los intereses, la manera de reducir los intereses de la deuda pública es de que establezcan unas políticas de reducción del gasto público para que instilen confianza en los mercados financieros. Y para conseguir esa confianza hay que recortar, y es la situación. Pero ¿dónde va el dinero? ¿Dónde va el dinero con esos recortes? Pues precisamente para pagar a la banca que ha sido la que ha comprado la deuda pública. Y miren ustedes, el 37% de toda esa deuda la tiene la banca española y el otro 37% lo tiene la banca extranjera, la cual alemana tiene un enorme poder. En realidad fue la banca alemana la que prestó el dinero a la banca española con la cual se generó la burbuja inmobiliaria. La banca alemana tiene una enorme responsabilidad en cuanto a crear esa burbuja. Bien, esta es la situación en la que desde el punto de vista el Banco Central es parte de un proyecto que utiliza la situación actual en la que no protege a los estados frente a la especulación financiera y que entonces fuerza a los estados a que reduzcan su gasto público, a desmontar el gasto de bienestar. Bien. Y es ahí donde, desde ese punto de vista, la situación es, como decía antes, de que
banca alemana, que tiene un gran dominio dentro del capital financiero europeo, tiene en los países estos que he hablado 700.000 millones de euros, de los cuales 200.000 millones de euros están aquí en España. Y es ahí, en ese aspecto, la enorme dependencia que esos bancos, tanto españoles como extranjeros, tienen ahora de esa deuda. En realidad, fíjense ustedes, cuando se dice con excesiva frivolidad de que igual Alemania va a expulsar a España del euro, es una enorme frivolidad, porque si eso ocurriera, la banca alemana, que tiene depositada en España 200.000 millones de euros, no lo recuperaría, con lo cual colapsa la banca alemana. Y esto es importante, porque cuando el Parlamento alemán aprueba el famoso rescate de 100.000 millones de euros a la banca española, no es a la banca española, y eso lo dicen economistas asesores a la señora Merkel, es para facilitar el pago a los bancos alemanes, que se le pague su deuda pública. Esa es la realidad. Los recortes son esa función, que se pague a lo que se llama acreedores, que son esos intereses financieros. Y esto es injusto, la deuda no debía pagarse y la gente debía darse cuenta que esos recortes se están haciendo para beneficiar intereses muy concretos de naturaleza financiera. Bien, vamos ahora, quiero ya terminar con el tema de las pensiones, que hoy es un tema de una enorme envergadura y que hoy hemos visto un ataque frontal, al estado de bienestar, y que desde este punto de vista se ha recortado la sanidad, se ha recortado la educación, se ha recortado los servicios sociales, se ha recortado todo lo que sea recortable, y ahora va a las pensiones, que ya es la guinda de esa corona del estado de bienestar. Y el argumento es de que no son viables. ¿Por qué? Pues porque la gente anciana está creciendo más y más y la gente joven pues no está creciendo tan rápidamente y nos crea un desequilibrio demográfico en el que las pensiones no se pueden pagar. Y fíjense ustedes, ha salido un informe del comité de expertos nombrados por el gobierno Rajoy en el que ese mensaje aparece bien claro. Y ahí se dice, bueno, la esperanza de vida es cada vez más grande y el número de gente anciana aumenta y eso hace que la famosa pirámide demográfica es imposible que la gente joven pueda financiar esto. Y como parece de sentido común, pues la gente lo acepta. Pues miren ustedes, hay esta integración de la realidad responde a unos intereses con una carga ideológica muy importante. ¿Por qué? Fíjense, no miren la diapositiva porque estoy hablando de otro tema. Ese comité de expertos empieza su informe alarmando. Dice, miren ustedes, en el año 1900 la esperanza de vida de las personas que tenían 65 años era 10 años, vivían 10 años más. Y ahora son 20 años, ha doblado. Y se ponen las manos en la cabeza y dicen, es terrible, esto no puede aceptarse. Pero vamos a ver. Se dobla la esperanza de vida en más de un siglo, pero es que el Producto Interno Bruto de España ha multiplicado 24 veces. ¿Ustedes no creen que un país que es 24 veces más rico que a principios del siglo XX no tiene recursos para tomar cuidado de aquellos trabajadores que hicieron posible ese enorme crecimiento, porque han doblado su esperanza de vida en 10 años? Es que me parece absurdo. Naturalmente que ellos no hablan de ese crecimiento del Producto Interno Bruto, ellos solo hablan de que el aumento de la esperanza de vida hace esa situación imposible. Bueno, veamos aquí otro argumento. La Comisión Europea, que está muy imbuida de la mentalidad neoliberal, dice, bueno, miren ustedes, España se gastaba en el 2007 8% y en el año 2060 se va a gastar 15% del PIB. Y eso es imposible. Esto es imposible. 15% es demasiado elevado. Vamos a ver. En primer lugar, Italia ya se gasta el 15% y no ha colapsado. Pero bien, ¿por qué eso es una absurdidad? Pues precisamente por el elemento que les decía de la productividad. Síganme a ver si pueden seguirme. Si la productividad creciera 1.5 por año,
en España, que es una cifra razonable. Fíjense que en los últimos 40 años hemos crecido a 2,5% por año en la productividad por hora trabajada. Bien, aquí es una... ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si a la productividad aumentara incluso menos de lo que ha incrementado en los últimos 40 años, el PIB se multiplicaría 2,25 veces mayor. Síganme entonces. Si en 2007 100 era, pongamos, toda la riqueza del país, pues 8 iban a los pensionistas, el 8%, y 92 para los no pensionistas. Pero oiga, en ese futuro 2060, el PIB sería 2,25 veces mayor. ¿Qué quiere decir? 225, de los cuales 15% de este 225 es 33, con lo cual queda para los no pensionistas 192. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está ahí el problema? Pero es que tenemos que darnos cuenta que ese argumento se utilizó ya cuando se establecieron las pensiones. España se gastaba en un momento el 3% del PIB. Ya entonces habían economistas alarmantes que decían, oiga, que no podremos gastarlo dentro de tantos años. Pero miren ustedes, ahora nos gastamos 8%, bueno, en el 2007 y no colapsó el sistema. Esto es importantísimo que se entienda, Hay otro elemento que también tiene que aclararse, que es cómo se calcula la esperanza de vida, porque se dicen muchas frivolidades en los medios, incluso de cierto prestigio. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir que la esperanza de vida de un país crezca? Si la esperanza de vida crece 4 años en 40 años, no quiere decir que los ancianos vayan a vivir 4 años más. ¿Por qué? Fíjense ustedes qué pasaría si España tuviera solo 2 ciudadanos. Uno, Pepito, que muere al mes siguiente de nacer, y el otro, la señora García, que vive 80 años. Bien, la esperanza de vida es 0 más 80 dividido por 2, 40. ¿Sí? Bien. Pero veamos que otro país en el que hay 2 ciudadanos, uno, Juanito, que vive 20 años, y la otra, la señora Pérez, que vive 80 años, lo mismo que la señora García. ¿Cuál es la esperanza de vida en este otro país? 20 más 80, 100, dividido por 2, 50. Esto no quiere decir que la señora Pérez viva 10 años más que no la señora García. ¿Me van siguiendo? Lo que quiere decir es que Pepito vivía 20 años menos que Juanito. Este es punto clave. Lo que ha ocurrido en España y en Europa es un enorme descenso de mortalidad infantil y por eso la esperanza de vida se ha ido aumentando. Pero no quiere decir que si 40 años la esperanza de vida ha aumentado 4 años, que los ancianos vivan 4 años más. Y ese es el enorme defecto de muchas estimaciones de esperanza de vida. Pero hablemos ahora de otro punto. Aquí estamos en la Pompeu Fabra. Y miren ustedes, yo como catedrático es probable, según las estadísticas, que viviré 7 años más que la persona de limpieza que nos hace el enorme favor de limpiarnos las aulas y despachos cada día. ¿Sí? Vamos a ver. No es justo que por ley esta persona que va a vivir 7 años menos que yo se le alarga su tiempo de trabajo 2 años más para pagarme a mí la pensión que le voy a servir 7 años. Esto es profundamente injusto. En España hay clases sociales. Esa imagen de que somos todos clase media responde a un proyecto muy conservador que no corresponde a la realidad. Hay burguesía, hay pequeña burguesía, hay clases medias, hay clase trabajadora. Y cada una de estas clases tiene una esperanza de vida distinta. Miren ustedes, una burguesía vive 10 años más que una persona de clase trabajadora no cualificada con 5 años de paro. 10 años. No 10 días, 10 años. Entonces, no es justo que por ley se haga una política que aplica a todos los grupos sociales y clases sociales con distinta clase social. Pero vamos ahora a otro punto y ahí sí que termino. El argumento que les decía anteriormente de la distribución de las rentas y el impacto
en las pensiones. Se dice constantemente de que, esta es anterior, de que la transición demográfica nos está llevando a un problema gravísimo. No es que, perdone usted, no es el número de ancianos versus jóvenes. En aquellos sistemas de financiación de las pensiones públicas, como el español que se hace en base al sistema llamado reparto, que por cierto hay países como Dinamarca que las pensiones se pagan a través de los impuestos generales de Estado. Pero bien, este es el sistema que tenemos. Entonces no es jóvenes versus ancianos, sino cotizantes versus beneficiarios. Este es el punto clave. Pero no solo esto, también depende del nivel de cotización, que a mayor salario, mayor cotización, que por cierto, que en la cotización a la seguridad social esto debía corregirse y hacerlo más progresista, porque a partir de cierto nivel ya deja de pagarse según el nivel de renta. Bien, el hecho es de que es el mercado laboral el punto clave, no la transición demográfica el punto clave. ¿Qué quiere decir esto? Pues miren ustedes, aquí en ese gráfico, hoy la tasa de ocupación en España es solo un 44%. Y este es el número de gente que está trabajando, 16.000 y pico. Pero fíjense ustedes, si tuviera el porcentaje de la población trabajando como tienen países nórdicos, Noruega, por ejemplo, países de tradición de gobierno progresista, con políticas de pleno empleo, muy sensibles a la integración de la mujer al mercado de trabajo, miren ustedes, tendríamos 26.000 millones de trabajadores en España. Pero usted, tenemos un enorme potencial ahí de gente que trabaje, cree riqueza, cotice a la seguridad social. Es ahí el punto. De ahí que las políticas que se están haciendo ahora de recortes de salarios, de crear, protagonizar y dar promoción al tipo de empleo muy precario, es un ataque frontal al estado de bienestar. Las políticas de austeridad que se están siguiendo son un ataque frontal al estado de bienestar. Pero ¿qué está pasando ahí? Y es ahí el tema que es clave y que nunca se toca, que es el conflicto entre capital y trabajo y las implicaciones de ello en la sostenibilidad de las pensiones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando digo conflicto, capital y trabajo, quiere decir la distribución de las rentas en el país. Les decía al principio que las rentas de un país en total derivan primordialmente o bien del trabajo o de la propiedad de capital. Es así. Bien. Y lo que hemos visto es que en los últimos 30 años, relacionados en la manera como se ha ido construyendo el euro, la Unión Europea, y con un gran dominio de las fuerzas neoliberales, que las rentas del trabajo han ido descendiendo, y las rentas del capital. Pero es que la financiación de la seguridad social se basa en las rentas del trabajo. Entonces, la disminución de esas rentas del trabajo implica que hay menos fondos para la seguridad social. Y de esto no se habla. No, es que van a tener más ancianos y menos jóvenes. Oiga, pero es que la riqueza del país permite cuidar a los ancianos y a los jóvenes. Pero lo que pasa es que lo que se distribuye está yendo mucho a un lado capital y no a rentas. Mira, les voy a expresar esto siguiendo un ejemplo que siempre utiliza mi buen amigo Juan Torres, en las que pueden ustedes ver aquí. Supongamos que el país tuviera 4 euros. De estos, hoy en España las rentas derivadas de capital son el mismo tamaño que las rentas derivadas de trabajo. Se ha llegado a este extremo. Por regla general es 75 trabajo, 25 capital. No, aquí ya se ha llegado a 50-50, mitad y mitad. Bien, pero miren ustedes, aquí 2 euros van al capital y 2 euros al mundo del trabajo. Uno va a los salarios y el otro a las pensiones. Caramba, si la aplicación de esa distribución que está tomando lugar continúa siguiendo, esto implica que en el futuro el capital va a tener 3 euros y el mundo del trabajo solo 1 euro, con lo cual la mitad va a 50 céntimos, irá a los salarios y los 50 céntimos a las pensiones. No sé si me he explicado bien, pero creo que los datos son bastante claros en sí.
4 euros. 2 al capital, 2 al trabajo. 1 salario, 1 pensiones. Si el capital va incrementando, como ha estado incrementando, llega un momento, en lugar de 2, capital va a tener 3 y el trabajo solo 1. Y por lo tanto las pensiones solo la mitad, 25 centavos. Esa es la realidad. El impacto, la redistribución de las rentas a favor del capital es la que nos crea las crisis, lo he dicho, la crisis económica es la falta de poder adquisitivo de la ciudadanía y su endeudamiento y la concentración de las rentas de capital en actividades especulativas lleva a esa situación de inestabilidad financiera, falta de crédito y por lo tanto las familias y las empresas medianas y pequeñas no tienen crédito. Ese es el problema. Y lo mismo en cuanto a la viabilidad de la seguridad social. A mayor rentas del capital, menos ingresos a la seguridad social. Esta es la realidad que no se toca en nuestros medios y que apenas aparece. Es ese conflicto que lo que mi buen amigo Noam Chomsky ha dicho en más de una ocasión y lo escribe en la introducción al libro Hay alternativas, lo dice muy claro. Esto es la guerra de clases. La guerra de clases unilateral que están llevando a cabo con una agresividad tremenda en contra de la mayoría del mundo del trabajo, que son la mayoría de ciudadanía. Y es de ahí que ya por razones meramente de defensa, la gente tiene que movilizarse, tiene que salir a la calle y presionar, basta esa situación. Ha ocurrido en otros momentos en nuestra historia, ¿no? Permítanme ahora hacer unos comentarios que proceden de mi experiencia personal. Recuerden ustedes que Franco, es cierto, murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Cuando la gente se moviliza, mueve montañas. Y lo mismo hoy hace falta una segunda transición de una democracia muy incompleta en que los derechos democráticos, laborales, sociales, políticos, que ya en sí eran muy débiles, incluso ahora se están diluyendo y desapareciendo. Y es ahí donde es por deber, incluso patriótico, permítame que utilice este lenguaje, salir a la calle para recuperar. Porque lo que está ocurriendo de que o es lo que nos manda Frankfurt, o lo que nos manda Berlín, y aquí en Cataluña de una manera muy oportunista, o lo que nos manda en Madrid, no. El problema está aquí, está dentro de Cataluña, está dentro de España, aliados estos grupos gobernantes, es de enorme poder financiero y económico, con sus aliados de clase a nivel de Europa. Y estoy hablando como científico, que me diga, es una cierta postura ideológica. No, esto es científico, se puede demostrar. Y desde ese punto de vista, yo aliento a que el mundo académico se ponga al servicio de esa causa para producir conocimiento que rebata la enorme ideología que se transmite a través de nuestros medios, incluso a veces a través de la cultura académica. Y muchas gracias. Bueno, y acabar.